convocar ellos. Primero, vamos con el magíster Álvaro Eduardo Sánchez, con su presentación Conocimiento, Desarrollo y Seguimiento de la Coordinación Motriz y Valores Humanos Asociados. Entonces, profesor Álvaro, mientras yo le hago la presentación, usted puede ir alistando su material audiovisual. El profesor Álvaro es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, posgrado internacional de Alta Gerencia Deportiva del Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, administrador de empresas de la Universidad Javeriana, especialista en Pedagogía de Recreación Ecológica de la Fundación Universitaria Los Libertadores, especialista en Gerencia de Proyectos Educativos de la Universidad Cooperativa de Colombia y es actualmente docente de la Secretaría de Educación. Entonces, los dejamos con la presentación del profesor Álvaro. Tienes 10 minuticos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Ingrid, por la presentación. Quiero darle gracias al profesor Germán Preciado, que ha estado en contacto conmigo. Gracias a la organización por permitirme estar aquí hoy. Y espero pues que mi experiencia pues les sirva y sea inspiradora. Entonces los invito a verla. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Muchas gracias por estar en mi presentación, que le puse un título muy corto: Conocimiento, Desarrollo y Seguimiento de la Coordinación Motriz y Valores Humanos Asociados. Cuando empezó la pandemia, se me vino a la mente, tal vez por mi experiencia en natación, una frase que se decía ya, lastimosamente no recuerdo quién es el autor, que decía: la educación sin fe es como una piscina sin agua. Esto me hizo pensar, bueno, entonces tenemos que dar una solución para el trabajo de educación física en casa durante esta pandemia. Entonces me puse a pensar que cada vez tenemos la pandemia, que a todos nos está afectando el espacio, que los chicos no pueden salir de casa, con qué materiales trabajar y si trabajan, que no vayan a dañar la casa, cómo nos comunicamos con ellos, qué creencias tenemos nosotros, las personales y las sociales. Por ejemplo, a mí me afectó mucho que no poder estar controlando el trabajo que tienes. Entonces pensé, el design, pues, cómo debe afectar el desarrollo humano en la parte física, en la emocional, en la ética o valorativa, y cómo afectar esos tres componentes de la competencia con énfasis en valores como honradez, autonomía, constancia y perseverancia. Bueno, de acuerdo a lo anterior, entonces pensé, bueno, ¿qué materiales tengo? Entonces, Internet para todas. Gracias a Dios, en el colegio el 85% de los estudiantes están conectados a la plataforma de Classroom, que pudimos capacitarnos antes de salir a la pandemia. Puedo hacer unos tutoriales y también puedo tener los tutoriales de YouTube. Puedo hacer guías y materiales caseros de diferentes clases, como medias, palos, hilos, cuerdas, etc. Entonces, con estas dificultades, con estos materiales, la pregunta era cómo hacer una actividad que no sea aislada, cómo no hacer actividades aisladas, un trabajo de un tema, un trabajo de otro tema, una práctica de otro tema. Entonces, cómo hacer una metodología que fuera concatenada y continua. Entonces, la única forma era utilizando el método de aprender haciendo, y para eso, entonces planteé 4 etapas o 4 partes, que es una parte teórica, una parte práctica, una parte de seguimiento y una parte evaluativa. Entonces, escogí el tema de la coordinación oculomanual, haciendo énfasis en valores como autonomía, constancia, perseverancia y honradez, que son esenciales para el desarrollo humano. Esta experiencia la planteé para un tiempo de ejecución de un trimestre. El colegio está dividido en trimestres, y realizando trabajos semanalmente para trabajar con los grados de 6º a 9º. Para la parte teórica, entonces, se realizaron guías muy sencillas acerca de la coordinación motriz, las clases, los beneficios. Algunos estudiantes presentaron de esta forma, otros presentaron en Word, dependiendo el acceso a la conexión que tuvieran. Al conocer
los beneficios, qué es la coordinación motriz, cuáles son sus clases. Entonces ahora teníamos que empezar a trabajarlo. Entonces, para la parte práctica se escogió el tema de coordinación óculo-manual y se plantearon 3 partes en esta parte práctica, que fue un tutorial para poder hacer el material, donde ustedes pueden ver aquí qué resultó de ese material: 3 pelotas de trapo, unos tutoriales con la explicación de cómo se realizaba la prueba. Ustedes pueden ver aquí un pedacito de la... Vamos a lanzar una pelota y cuando esté arriba lanzamos la otra y la recogemos con la misma mano, así. Este tutorial sirvió para los cursos de 7º, 8º y 9º, solo que se hizo con diferente complejidad. A los de 7º solo se les pidió con la mano derecha y a los de 8º se les pidió con la mano derecha y con la mano izquierda. Y esta prueba se evaluaría al final del periodo. Al empezar, también se realizaron unos videos o un video con orientaciones en el que se les contaba a todos los estudiantes qué íbamos a hacer o cómo íbamos a trabajar durante el periodo. Aquí les dejo algunos tutoriales que yo utilicé para la experiencia. Para la parte de seguimiento y con la necesidad de tener una práctica y una repetición continua y de poner a prueba los valores, entonces se ideó la forma de llevar como un control de la práctica de los estudiantes. Entonces se ideó un diario de entrenamiento, que este es el formato que ustedes están viendo en azul, y en el que se les pedía que practicaran mínimo 3 veces al día durante 10 minutos cada vez. Entonces, al finalizar los 7 días, debían totalizar el tiempo que se había practicado durante la semana, y así ellos se iban dando cuenta que hay un trabajo continuo y el trabajo que llevaban. También pues se ponían a prueba los valores de autonomía, constancia, perseverancia y sobre todo honradez, porque como les decía al principio, la educación sin fe es como una piscina sin agua. Pues aquí tocaba tener fe en que los estudiantes iban a hacer su trabajo muy honradamente. Y también se hizo una reunión en Meet, o sea, en vivo con los estudiantes, en la que se les hacía énfasis en esos valores y además se hacía un ejemplo de cómo diligenciar el formato o el diario de entrenamiento. Algunos, como la vez pasada, lo presentan a mano de esta forma, otros lo presentan de esta forma. Y aquí les voy a presentar un video de una niña que empezó a hacer la prueba y no ha podido, está empezando. Bueno. Después, entonces, vamos a pasar a la parte evaluativa. Entonces, en la parte evaluativa, después de un mes de llevar el control de diario de entrenamiento, entonces, en la parte evaluativa, pues se pensó que coordinara con el sistema de evaluación del colegio, donde el 70% fueron las entregas, los trabajos teóricos, el diario, la respuesta que vieron los videos y los tutoriales, que se les ponía como una nota, para que tuvieran muchas notas que se pueden ir llevando en Classroom. Y el 30% va a ser la prueba que se va a pedir en un video para que se pueda evidenciar lo que practicaron durante ese tiempo. Entonces, bueno, y además de la prueba, además del video, perdón, se les va a pedir un texto pequeño donde nos cuenten o donde me cuenten su experiencia personal con la prueba. Entonces, aquí es donde les voy a leer textualmente: la entrega responsable y a tiempo es la vivencia de los valores propuestos, autonomía, constancia, perseverancia y honradez, que se verán evidenciados cuando el estudiante presente su prueba y la realice exitosamente. Si él tuvo su práctica y lo que él envió en su formato de diario de entrenamiento es real, seguramente no va a tener problemas para tener una práctica o una prueba exitosa.
Y para la prueba, pues en este caso yo les coloqué que si hacían 4 movimientos bien, tiene una nota de 6, si hace 5 de 7, si hace 6 de 8, si hace 7 de 9 y si hace 8 saca 10. Entonces, para que tuvieran también un reto hacia dónde llegar. Además, antes de la parte evaluativa también se hizo un video con motivación donde se les hacía una extrapolación de esa práctica a la vida diaria donde nos encontramos con retos en toda hora. Y por último, pues quiero dejarles 2 cositas. Una es las ideas que se me vienen a la cabeza que también se podrían utilizar esta metodología, y es una sin conexión, entregando unos textos pequeños, el diario de entrenamiento. Se podría realizar esta práctica sin tener una conexión a internet. Para 10º y 11 yo estoy tratando de hacer algo muy similar con estas partes del trabajo, pero con la condición física, con la rutina, con un test de fuerza y ver cómo pueden mejorar. Pero también se me ocurre que se podrían hacer otros temas de habilidades deportivas o con coreografías para llevar como un control y que ellos lo puedan hacer. Y por último, pues ya les dejo una experiencia exitosa de la misma niña que les presenté, que antes no podía y ahora pues logró hacer sus 10 movimientos. Bueno, muchas gracias a todos y espero que esta presentación y esta experiencia sea enriquecedora y les sirva para darles ideas para trabajar en casa y desde la casa. Muchas gracias y buena noche.